Le damos una vez más la cordial bienvenida a este tiempo de estudio bíblico, en el cual estamos estudiando el libro de Josué. Permítame decirle que para mí es una gran alegría nuevamente estar junto a usted y poder compartir la palabra de Dios. Le pido por favor que me sostenga con sus oraciones, ya que es una tremenda responsabilidad estar delante de usted y delante de la palabra de Dios. Gracias, querido hermano y hermana. Si usted recién ingresó al estudio el día de hoy del libro de Josué, le damos la cordial bienvenida y usted puede escuchar los otros estudios que están disponibles ahí en el canal de YouTube. Antes de dar inicio al estudio, por favor le invito a que podamos orar. Nuestro buen Dios, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque permites todo lo que actualmente está sucediendo en nuestras vidas. Aún este tiempo difícil que estamos atravesando, Señor, sabemos que tú así lo permites para seguir formando lo que necesitas formar en nuestros corazones. Te pedimos, Padre, que puedas ayudarnos a aprovechar las oportunidades y medios que nos das para seguir compartiendo tu palabra. Entregamos, Señor, este tiempo de estudio bíblico en tus manos para que, Señor, seas tú hablando a nuestro corazón. Todo esto, Señor, te pedimos y te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuando con el estudio del día de hoy, haremos un breve resumen del bosquejo que tenemos del libro de Josué. Permítame mencionarle lo que vimos anteriormente. En primer lugar, vimos el llamado que Dios le hace a Josué ahí en el capítulo 1, versículos 1 y 2. En segundo lugar, vimos las promesas que Dios le hace a Josué. Como dijimos, Josué iría a enfrentar batallas y Dios iría a afirmar su corazón por medio de sus promesas. Dividimos las promesas en dos partes, permítame mencionarle. En primer lugar, Dios le hace promesas para enfrentar las batallas externas, es decir, batallas militares que Josué tendría por delante. En segundo lugar, Dios le iría a hacer promesas para enfrentar las batallas internas, es decir, batallas que Josué iría a tener en su mente y corazón. Dios le dice claramente, no te dejaré y no te desampararé. Vimos lo maravilloso que es nuestro Dios, que en medio de cada circunstancia que Josué iría a atravesar en el recorrido a la tierra prometida, Dios iría a estar a su lado y nunca le iría a abandonar. ¡Qué gran Dios que tenemos, mi querido hermano y amigo! Viendo el llamado y las promesas que Dios le hace a Josué, ahora veremos en tercer lugar las responsabilidades de Josué ante Dios. Observemos por favor el versículo 6 del capítulo 1 del libro de Josué. La palabra de Dios dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Estas dos palabras, esfuérzate y sé valiente, aparecen también en el versículo 7 y 9. Permítame leerle. La palabra de Dios dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En el versículo 9 del capítulo 1 dice lo siguiente, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Indudablemente, querido hermano y amigo, Dios demandará de Josué ciertas actitudes y acciones no solo intencionales, sino prácticas, ya que la vida cristiana, mi amigo y hermano, no solo es intencional, sino práctica. Alguien dijo en alguna oportunidad, no somos el resultado de nuestras intenciones, sino somos el resultado de nuestras decisiones. Y eso, permítame decirle, es una gran verdad. En los versículos 6 y 7, por lo menos veremos dos responsabilidades que Dios le dará a Josué para enfrentar esta misión. Permítame mencionarles antes de analizar uno por uno.
La primera responsabilidad de Josué involucra la actitud correcta en la misión dada. La segunda responsabilidad de Josué involucra la obediencia a la palabra de Dios. Veremos en primer lugar la actitud correcta en la misión dada. Esa era la primera responsabilidad de Josué. Observemos por favor en el capítulo 1, el versículo 6 que dice: esfuérzate y sé valiente. Como dijimos anteriormente, esta palabra esfuérzate y sé valiente aparece 4 veces en este capítulo 1, en los versículos 6, 7, 9 y 18. La palabra esfuérzate viene de la raíz hebrea que es chazak, que tiene que ver con una fuerza física, es decir, con los músculos y ligamentos, pero también tiene que ver con la fuerza moral. Este verbo aparece 290 veces en todo el Antiguo Testamento y una particularidad de esta palabra es que aparece en el idioma arameo y arábico. Esta palabra aparece, por ejemplo, en el libro de Salmos, en el capítulo 27, versículo 14, donde dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Acá la idea es fortaleza interna en el corazón que proviene de esperar en Dios. La palabra valiente viene de la raíz hebrea que es amatz. Tiene que ver más con el estado de ánimo de una persona, con el estado de nuestro corazón. Es cuando estamos resueltos, por ejemplo, a hacer algo. Esta palabra aparece 41 veces en todas las Escrituras. Una de esas veces aparece en el libro de Primera Crónicas, en el capítulo 22, versículo 13, donde dice: entonces serás prosperado, si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate, pues, y cobrad ánimo. No temas ni desmayes. Esta palabra valiente también aparece ahí en el libro de Salmos, en el capítulo 27, versículo 14, donde dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Mi querido hermano y amigo, indudablemente la misión de Josué era clara: repartir la tierra prometida a los israelitas. Esa era la misión, y eso, permítame decirle, demandaría 2 cosas de parte de Josué: esfuerzo y valentía. La tarea no iría a ser nada sencilla. Si usted puede ver, querido amigo y hermano, el desafío de fe era muy grande. Esto recién empezaba y ya de antemano Dios le da promesas muy claras. Él le fue claro y le dijo: estaré contigo, no te dejaré y no te abandonaré. Eso era la parte de Dios, podríamos decir. Pero ahora vendría la respuesta y actitud por parte de Josué, que tendría que esforzarse y ser valiente. Pero la pregunta que surge es la siguiente: ¿en qué tendría que esforzarse? ¿En qué situaciones tendría que ser valiente Josué? La respuesta la encontramos en el mismo objetivo de la misión: repartir la tierra. Ahora, para repartir la tierra, primero hay que llegar a la tierra. Cuando Josué recibe esta demanda de parte de Dios de esforzarse y ser valiente, él estaba recién recibiendo el encargo de parte de Dios. Aún no había comenzado nada, pero Josué ya sabía todo. Ahora todo iría a quedar en las actitudes y decisiones que tome Josué. Queridos amigos y hermanos, en la vida cristiana, Dios siempre nos dará promesas. Nos guiará a través de su palabra. Eso es muy claro. Usted y yo veremos la guía de Dios mientras más pasemos tiempo en oración y lectura de su palabra. Él irá guiándonos. Su Santo Espíritu nos ayudará en esos momentos de indecisión para poder ser guiados por Dios en decisiones que debamos de tomar. Es decir, la ayuda, guía y promesas de Dios estarán ahí para nosotros. Pero la decisión la tomamos nosotros de hacer algo con esas promesas, guía y ayuda que Dios nos ofrece.
La misión que tenemos hoy en día como cristianos, indudablemente, permítame decirle, demanda esfuerzo, sacrificio. Y permítame decirle que muchos de nosotros no cumplimos con esa misión no porque no sepamos cuál sea, sino porque no queremos hacer el esfuerzo y tener la valentía de hacer lo que debemos de hacer como cristianos. Permítame mencionarle dos de las misiones que tenemos como cristianos, entre las muchas que tenemos. En primer lugar, predicar el Evangelio. Les repito, en primer lugar, predicar el Evangelio. El libro de Marcos, en el capítulo 16, versículo 15, dice lo siguiente: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Se lo repito. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Observó el detalle de la palabra id? Esta palabra viene del griego que da la idea de viajar. Eso, mi hermano y amigo, indudablemente requiere esfuerzo, sacrificio, valentía. Hoy en día vivimos tiempos en los cuales vemos muchas personas morir, y eso, permítame decirle, es muy triste. Ver cada día la cantidad de personas que están muriendo alrededor del mundo y muchos de ellos sin conocer el mensaje de salvación. ¿Usted sabe dónde pasarán esas personas la eternidad? Pasarán en el infierno. Así lo dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, cuando dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Querido hermano, no podemos permanecer indiferentes ante una realidad clara que estamos viviendo en la actualidad. Como creyentes, muchas veces permanecemos en el anonimato y queremos que solo los líderes, pastores de iglesias, se encarguen de predicar el Evangelio, cuando en realidad es una responsabilidad de cada uno de nosotros como creyentes. Si usted realmente ama al Señor, sabrá entender el concepto de amar al prójimo como a sí mismo. Y si ama al prójimo, amará a su vecino, a su familiar, a su amigo, a todas las personas con las cuales usted se rodea. ¿Sabe por qué? Porque el amor que procede de Dios para con usted hará que sepa cómo amar a las personas, y eso tendrá un efecto de no quedarse callado para poder compartir el mensaje de salvación a ellos. ¿Cuántos de nosotros, ni siquiera nuestros vecinos saben que somos creyentes? Ni siquiera nuestros familiares. Ellos, permítame decirle, necesitan a Cristo. Y es nuestra responsabilidad compartirles el mensaje de salvación. Y eso indudablemente requiere esfuerzo y valentía. Valentía a la hora de entregar un folleto a la persona con la cual nos encontramos en la calle. Valentía para mandar un mensaje de texto por internet compartiendo el mensaje de salvación a otras personas. Valentía para agarrar el teléfono y hablar con un familiar y compartir el mensaje de salvación. Eso indudablemente, permítame decirle, requiere esfuerzo y valentía. Esa es nuestra misión aquí en la tierra, y lo dijo claramente nuestro Señor Jesús: vayan y prediquen el Evangelio. No dijo: esperen que vengan a ustedes y predíquenles. Él fue claro: vayan, vayan, y eso requiere esfuerzo, sacrificio, moverse y no quedarnos quietos. Considero que la quietud en el hecho de predicar el Evangelio es un síntoma del virus de la indiferencia. Porque si amamos a Dios, no querremos que esa persona se vaya al infierno. Querido hermano y hermana, le animo en el amor del Señor a que juntos cumplamos esta misión que nuestro Señor nos encomendó. Venza sus miedos, venza sus temores. No presente excusas ante la misión que tenemos por delante. Permítame decirle algo. Siempre habrá personas que tratarán de desanimarnos.
pero usted avance, ya que solo Dios conoce su corazón arrepentido y lleno de gracia para poder compartir de gracia ese mensaje glorioso a otras personas. Si no sabe cómo hacerlo, solo cuéntele lo que Cristo hizo en su vida. ¿Recuerda usted la historia del ciego ahí escrita en el Nuevo Testamento? Cuando el ciego recibió la vista, mucha gente quedó maravillada con ese milagro que Cristo hizo. Enseguida le rodearon al ciego mucha gente y él dijo lo siguiente: una cosa sé, antes era ciego, ahora veo. No le dio una clase de teología, no le dio una clase de evangelismo, simplemente le dijo lo que Cristo hizo en su vida. Y mucha gente, a consecuencia de eso, creyó en Cristo. ¿Se da cuenta, mi querido hermano y hermana? Cuéntele a la gente de lo que Cristo hizo en su vida. Es tiempo de esforzarnos y ser valientes para compartir el mensaje con otras personas. La segunda misión que tenemos y que Cristo nos dejó es: haced discípulos. El libro de Mateo, ahí en el capítulo 28, versículo 19, dice lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. La segunda responsabilidad que tenemos como creyentes es: id y haced discípulos. ¿Observó nuevamente el detalle de estas dos palabras? Id y haced. Estas dos palabras, permítame decirle, denotan sin duda alguna acción. Y acción por parte nuestra. Y eso, sin duda alguna, requiere esfuerzo y valentía. Cristo les dijo a los discípulos: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No dijo: esperen sentados para que vengan las personas que quieren ser discípulos. No, Él les dijo: vayan ustedes, interésense por la vida de las personas, preséntenles el mensaje de salvación y ayúdenles a ser discípulos genuinos, que manejen bien la palabra de Dios, que sepan cómo deben manejarse en la vida cristiana, que estén junto a ellos en las duras luchas de la vida diaria, que lloren junto a ellos, que rían junto a ellos, que les levanten si es que caen, que les ayuden si es que lo necesitan. Todo eso, mi querido hermano y hermana, es también parte del discipulado. No necesariamente es un curso de una serie de lecciones que una persona pueda tener. El discipulado es estar con las personas, es estar con ellos, ayudarles, consolarles, animarles. Es estar junto a ellos, compartiéndoles no solo la palabra de Dios, sino estar juntos en las diferentes situaciones de la vida. Y considero que hoy eso es lo que más nos falta como creyentes. Llenamos nuestras mentes de muchos talleres, seminarios y cursos de métodos de evangelismo y discipulado, que eso es muy bueno, permítame decirle. Pero muchos de nosotros simplemente llenamos nuestras mentes de mucho conocimiento. Como alguien decía, llenamos nuestro currículum espiritual, pero no pasa de un conocimiento. ¿Sabe por qué? Porque eso requiere esfuerzo y valentía. No se trata de edades, se trata de la disposición en el corazón de amar a las personas así como Cristo amó a todos. Hoy en día, es verdad, no podemos reunirnos aún por la pandemia que tenemos, pero tenemos medios para poder orar, ayudar a llevar la carga de alguien, compartirle un versículo a una persona, empezar un estudio bíblico. Todo eso podemos hacer a través del internet, a través de una llamada telefónica a una persona y utilizando los medios virtuales. No hay excusa, mis queridos hermanos. Todos somos llamados a discipular y ayudar a las personas. Recuerde, mi hermano y hermana, el discipulado y el evangelismo no es una opción, sino es un mandato de nuestro Señor Jesús que nos dejó a cada uno de nosotros, y eso requiere sin duda alguna esfuerzo y valentía. Esfuerzo y valentía fueron las demandas que Dios le hacía a Josué. Y en primer lugar, como vimos,
Josué tendría que tener la actitud correcta para con la misión que Dios le estaba dando. Pero en segundo lugar, la segunda demanda de Dios hacia Josué iría a implicar la obediencia a su palabra. Volviendo por favor ahí al libro de Josué, al capítulo 1, versículos 7 y 8, dice la palabra de Dios. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Veamos algunos detalles de este hermoso pasaje en el cual Dios le demandará a Josué una responsabilidad muy grande. En primer lugar, le demanda una práctica de la palabra. Observe por favor lo que dice la palabra de Dios, donde dice, cuidar de hacer conforme a toda la ley. La responsabilidad de Josué era clara, cuidar de hacer. Hay una gran diferencia entre saber y hacer. Saber es algo teórico, hacer es algo práctico. Josué podría saber toda la ley, pero eso no hace que sea una persona hacedora de la ley. Una persona hacedora es aquella que practica todo lo que dice la ley, y Josué sabía eso perfectamente. El desafío que Dios le da a Josué era en primer lugar, Josué, pone en práctica toda la ley. ¿Observó bien ese detalle? Toda. No dice parte o solo partes que te agraden, practícalas, y las que no te agradan, bueno, déjalas de practicar. No. Sino que el Señor le dijo, practica toda la ley. Mis queridos hermanos y amigos, uno de los grandes desafíos que tenemos como creyentes es la práctica cristiana. Y es ahí donde muchos de nosotros, permítame decirle, fallamos. Sabemos mucho de Biblia, memorizamos gran cantidad de versículos, que eso es bueno. Podemos tener lindos discursos teológicos, pero solo queda ahí, ya que nuestras vidas dicen todo lo contrario. La Biblia es clara cuando dice en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 22, que no solamente seamos oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Pero lamentablemente todos nos quedamos simplemente en oír la palabra de Dios, pero en cuanto a la práctica eso nos cuesta demasiado. Sabemos que tenemos que perdonar al hermano, sabemos que tenemos que amar al prójimo, sabemos que tenemos que ayudar y llevar las cargas los unos a los otros. Sabemos. Pero de ahí no pasa. Y nos convertimos en fariseos. Los fariseos eran así. Demandaban de la gente lo que ellos mismos no lo podían hacer. ¿Cuántos de nosotros somos así? Demandamos de la gente que viva de forma diferente cuando en realidad nosotros no vivimos de forma diferente. Queremos que exista el perdón cuando en realidad nosotros no estamos dispuestos a perdonar. Es decir, nos convertimos en fariseos, porque eso es lo que hacían los fariseos. Ponían cargas pesadas en las personas que ni ellos estaban dispuestos a llevarlas. Nuestro Señor Jesucristo fue claro cuando les dijo a los discípulos, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Permítame decirle algo. La gente verá en nuestras vidas no solo lo que decimos, sino cuánto les amamos a las personas. Personas serán inspiradas a seguir a Cristo y entrar en el ámbito misionero cuando nosotros vivamos vidas que sean genuinas. Y eso es lo que nos falta hoy en día, práctica cristiana. A veces somos fáciles en criticar el por qué hacen lo que hacen las personas, tanto cristianas como no cristianas, en vez de ir y compartirles del amor de Cristo.
Hemos establecido normas humanas pensando que provienen de Dios cuando solo son eso, normas humanas y lejos de ser bíblicas. Es tiempo de que cada uno de nosotros, queridos hermanos y amigos, pongamos cada día en práctica lo que dice la palabra de Dios, y así no solo nuestras vidas serán diferentes, sino también otros sentirán esa motivación de seguir a Cristo. Josué tenía esa responsabilidad y tremenda responsabilidad de practicar la palabra de Dios. En segundo lugar, el texto bíblico dice: no te apartes ni a diestra ni a siniestra. La segunda responsabilidad que tenía Josué era no apartarse de la palabra de Dios. Ni a izquierda ni a derecha, dice claramente el texto bíblico. Y eso es una gran advertencia y a la vez es una gran demanda de parte de Dios para nosotros. No apartarnos de las verdades bíblicas. El hecho de no estar bien fundamentados en la palabra de Dios hará siempre que estemos propensos a desviarnos e ir en pos de falsas enseñanzas. El desafío que tenía Josué era no apartarse de la palabra de Dios. Y en tercer y último lugar, era meditar en la palabra. Josué tenía el gran desafío que Dios le estaba encargando de meditar en la palabra de Dios día y noche. Pero la pregunta que surge es: ¿qué es meditar? Meditar viene de la raíz hebrea que da la idea de pensar, pero a la vez hablar. Uno no habla si no piensa antes. Bueno, hay algunos que hablan y luego piensan. Bueno, la idea aquí es que le está diciendo Dios a Josué que medite en la palabra de Dios, que piense en ella y que hable lo que debe de hablar conforme a la palabra de Dios. Como verá, querido amigo y hermano, son cosas muy prácticas y que parecen sencillas, pero que demandan una actitud de parte de Josué. El hecho de no apartarnos del consejo bíblico y el hecho de meditar en la palabra de Dios son las cosas que más hoy en día fallamos y no lo hacemos. No porque no tengamos tiempo o porque no sepamos cómo hacerlo, sino porque lamentablemente Dios muchas veces no forma parte de nuestra prioridad en nuestro diario vivir. Porque si tendríamos un concepto de quién es Dios en nuestras vidas, evidentemente la práctica cristiana sería algo constante en nuestras vidas y también la meditación de su palabra. Permítame hacerle una pregunta. ¿Hace cuánto que usted no medita en la palabra de Dios? O podría cambiar la pregunta. ¿Hace cuánto que no pasa un tiempo de leer la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó junto a su Biblia? Vivimos en un mundo, permítame decirle, que estamos consumidos por las actividades diarias, las preocupaciones, las aflicciones y muchas otras cosas que en realidad no son malas, sino que forman parte de nuestro diario vivir. Pero ¿cuánto tiempo le damos a Dios? Leer y meditar, permítame decirle, van de la mano. Pero son conceptos muy diferentes. Nosotros podemos leer la palabra de Dios, pero no ponerla en práctica, ni mucho menos meditarla. Permítame decirle algo. No habrá práctica cristiana en nuestras vidas si es que nosotros no meditamos en la palabra de Dios. Les repito, no habrá práctica cristiana en nuestras vidas si es que nosotros no meditamos en la palabra de Dios. Meditar es pasar tiempo con la palabra de Dios, es analizar a la luz de la palabra de Dios nuestras vidas y no solo leerlas, sino ponerlas en práctica. Eso es lo que hoy en día, queridos hermanos y amigos, nos falta a todos y todos tenemos ese desafío diario. Querido amigo y hermano, como verá, Dios tendría grandes planes para la vida de Josué. No solamente que Dios le prometió muchas cosas para las batallas externas, sino también para las batallas internas. Dios le dio promesas increíbles, pero ahora
llegaría la hora de que Josué ponga de su parte y tome decisiones en el camino que debía avanzar. Mi querido hermano y hermana, nosotros en Cristo tenemos hermosas promesas, la guía de su palabra, y sabemos que mediante ella podemos tomar buenas decisiones y cosas que tenemos que cambiar. Pero nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿O obedecemos la palabra de Dios o no la obedecemos? No hay término medio. O estamos con Dios o no lo estamos. ¿Qué decisión vamos a tomar en este día? Vamos a orar. Nuestro buen Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que hemos pasado delante de tu palabra. Señor, al ver las responsabilidades que tenemos como creyentes, necesitamos pedirte perdón. ¿Cuántos de nosotros, Padre, hemos fallado y no estamos cumpliendo la misión, Señor, que tú nos has dado? Ayúdanos a poder tener esa valentía, Señor, y a poder, Señor, entregar el mensaje de salvación a las personas con las cuales nos rodeamos diariamente. Te pedimos que nos ayudes a aprovechar esas oportunidades, Padre. Y te pedimos perdón muchas veces por vivir un cristianismo en el anonimato. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser esforzados y valientes para poder, Señor, ayudar a las personas y por sobre todo a poder, Señor, compartir ese mensaje glorioso de la salvación. Señor, gracias por la vida de Josué y gracias por las hermosas promesas que tú le hiciste. Y también tenemos esas promesas para nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por todo. Todo esto, Señor, te pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús.